Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Amor, disculpa, aquí analizando el tiempo y no sé, como que hay tanto misterio, Sí, qué sé yo. pero ¿qué te preocupa si el tiempo es el tiempo? No, yo creo que sería bueno hablar de ese asunto. Sí, amor, yo creo que, ¿qué te parece si hablamos en el podcast acerca del tiempo y de su misterio y de otros misterios que hay? Pues precisamente, de acuerdo, vamos a hablar sobre los elementos misteriosos y sobre el tiempo. Claro, mi ¿Bien? amor, sí, claro. Hola, queridos seguidores de podcast. Aquí estamos nuevamente con una nueva entrega, listos para compartir nuestro próximo episodio, nuestro próximo tema. Madeline, la verdad es que tenemos un día maravilloso, muy soleado y estamos realmente contentos y agradecidos al Señor, ¿verdad? Sí, muy de acuerdo contigo, amor. El día es maravilloso, fresco, no está haciendo ya el frío, que aquí nunca ha hecho realmente un frío grande, pero está, no podemos pedir más, amor, Así es, realmente. estoy de acuerdo contigo. Pues nuestros queridos seguidores, el tema tal y como prometimos para hoy es elementos misteriosos y el factor tiempo. Tema espinoso, tema Sí, escabroso, pero a nosotros nos gusta precisamente entrar en aguas profundas. Es que somos curiosos por naturaleza sí. y también que es la ley de la vida, es aprender. Y, ¿verdad? Nosotros hemos estado inquiriendo, hemos estado investigando sobre este tema, pero también el hecho de que por tantas décadas ha sido un tema, ¿verdad?, de tendencia, donde mucha gente ha estado interesada en conocer sobre misterios y también el hecho de que cada día sale un nuevo fenómeno y ahora con los medios sociales y el avance de la tecnología se están descubriendo muchas cosas, o por lo menos se están planteando cosas. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a manejar esas cosas? Sobre todo, ¿qué nos dice la Biblia sobre este tipo de cosas y fenómenos que estamos experimentando? Crea mucha curiosidad, pero también crea mucha confusión. Y la intención nuestra en este podcast es arrojar luz y aportar nuestro grano de arena respecto al conocimiento que tenemos de lo que son los elementos misteriosos, los misterios, y también hablaremos un poquito sobre el factor tiempo. Así es que de eso se trata. Yo voy a iniciar, Madeline, Sí, tratando de dar mi perspectiva sobre este particular y iremos, ¿verdad?, comentando y elaborando sobre lo que conocemos y lo que desconocemos, desconocemos. porque hay muchas cosas, tal y como decimos, que son misteriosas Exactamente, y vamos a dejarlo también al criterio de ustedes al final, claro. porque obviamente nuestra intención no es imponer nuestro criterio, sino el sencillamente plantear y hablar de lo que está en tendencia, de lo que estamos escuchando diariamente a través de las redes sociales y que es menester que de alguna manera u otra demos un enfoque bíblico. Y hablando de la Biblia, precisamente quisiera iniciar diciendo, amor, que la Biblia habla de misterios. Sí, eso lo sabemos. Repetidas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que abiertamente la Biblia se refiere a misterios. Por ejemplo, en el libro de Daniel
se habla de misterios, de muchos misterios. También el apóstol Pablo se refiere a misterios en varias ocasiones. Eso sencillamente significa que efectivamente no lo sabemos todo, No, que hay cosas que no manejamos, que hay cosas que Dios se las ha reservado para sí mismas y en algunos casos, sí, ¿por qué no? Lo que se llaman dones excepcionales de profecía. Dios le ha placido revelar cosas a algunos de sus siervos y profetas claro. y les ha revelado cosas que tú y yo desconocemos o que nunca sabremos. Pero la verdad es que dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen al Señor. Las cosas secretas. Eso automáticamente implica, Madeline, que hay cosas secretas, que hay Claro, secretos. ¿Tú no crees? sí, yo creo que sí, amor. Yo creo que hay secretos y que estamos, realmente se nos ha revelado un mínimo de lo que, yo pienso que el Señor nos ha revelado lo que debemos saber por el momento. Y que poco a poco cada cosa se va a ir diciendo, o se va a ir viendo. Yo creo que el Señor también dice en su palabra que un día se abrirá el conocimiento para que nosotros sepamos las cosas que Él quiere que nosotros. Así es. Por ejemplo, también en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, el apóstol Pablo se refiere, si yo hablase lenguas angelicales o aún si desconociese o conociese misterios y no tengo amor, de nada me vale. Lo que implica que efectivamente hay mundos, vamos a llamarle paralelos o siderales o celestiales, Sí, que no, que implica que nosotros sencillamente somos una raza, los seres humanos creados por Dios, pero que el plan de Dios va por más allá. encima y mucho más allá de los seres humanos. El libro de Apocalipsis abunda sobre el hecho de que hay seres angelicales, 4 seres vivientes y fenómenos en general. De eso hablaremos un poquito más adelante y vamos a detallar algunos de esos fenómenos y de esos misterios, pero sencillamente queríamos iniciar con base en la escritura de que la Biblia endosa y habla de misterios. Sí, También algo interesante, Madeline, es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, también nos habla de rangos o de categorías sí. de ejércitos, es decir, de huestes, que es la otra palabra bíblica para ejércitos, que habitan en las regiones celestes. Sí, Eso hay mucha tela que cortar, no es el tema en particular de hoy, pero es interesante que al él hablar de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, ujú, también, implica que no estamos solos. En no, otras palabras, para nada. que hay influencia externa, llámele usted etérea o llámele usted abstracta, que inició, la Biblia también habla de Lucifer, habla de los ángeles caídos, los cuales se convirtieron en demonios, y eso implica que efectivamente están entre nosotros, habitan en las regiones celestes. Claro. Y eso también en un sentido es un misterio. Es un misterio Sí, porque no podemos palpar, exacto. ¿verdad? No podemos tener contacto directo con ellos, por lo menos hasta ahora. Digo hasta ahora porque hay unos secretos aún de parte del gobierno que se supone que están pronto a liberarse, donde Sí, nos enteraremos de contactos, llamémosle, ¿por qué no extraterrestres? Porque la palabra extraterrestre, oiga bien, no solamente se refiere a marcianos, también se refiere a seres inteligentes o exactamente. seres vivientes, llámeles tú ángeles caídos o demonios o O marcianos ángeles, o ángeles que arcángeles, han tenido contacto o tienen contacto con los seres humanos. Entonces yo amor, creo que es tiempo ya ya. de que definitivamente nos flexibilicemos un poquito más, es decir, seamos menos agnósticos y comencemos a entender que hay muchas cosas y misterios mucho más allá de lo que ha sido revelado, que también es manejado o ha de ser manejado. Claro. También, amor, la Biblia habla de una tierra desordenada y vacía. Es decir, que incluso antes de que el Señor creara a Adán y Eva, ya había un mundo, es decir, una creación. La creación no comenzó con Adán y Eva. Es decir, ya este mundo que habitamos hoy estaba en proceso. Yo te ponía el ejemplo cuando estábamos investigando que un padre y una madre responsables preparan
el lugar cuando esa señora está embarazada, pues comenzamos a preparar para la llegada de ese niño. Lo mismo hizo el Señor. Preparó la tierra que estaba desordenada y vacía para la llegada del ser humano. Pero eso implica de que había una creación y de que había un movimiento en la tierra que hizo propicio que llegara el ser humano. Es decir, Estoy de acuerdo. Eso es lo que se le llama en teología la teoría de la brecha. La teoría de la brecha dice que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 pasaron cosas exacto. o hubo épocas. No sabemos si décadas o de miles de años o de millones de años, no lo sabemos. Obviamente hay vestigios a través de la aplicación del carbono 14 a fósiles que datan Exacto. de miles o de millones de años. Algunas veces nos reímos y pensamos que eso es ridículo, pero la verdad es que lo de otra vez, como tú decías, Madeline, el hecho de que la tierra estaba desordenada y vacía no implica que Dios hizo una tierra desordenada y No, vacía, para nada. porque Dios es un Dios de orden De y todo lo orden. que hace es perfecto. Lo que Exacto. implica es que algo sucedió entre Génesis 1.1, la brecha, y Génesis 1.2, en la que tal vez los ángeles caídos se rebelaron. Y para acentuar un poco lo que tú estás diciendo en cuanto a al tiempo, porque se relaciona mucho al tiempo y al misterio, precisamente hay un tiempo en medio que tú estás hablando, hay un tiempo en medio que es lo que nos deja preguntas, ¿no? Así es. En otras palabras, no lo sabremos todo y de Exacto. eso se trata, de misterios, pero sí vemos vestigios, vemos realmente adelantos, vemos cosas que la palabra, de manera escueta, por supuesto, comunica, pero que es nuestro deber indagar, investigar más profundamente para saber si queremos saber de qué se trata. Por ejemplo, en los libros de historias siempre se ha hablado del famoso paleolítico, Exacto. neolítico, el hombre neandertal, el hombre cromañón, épocas glaciares. Y para serte sincero, Madeline, realmente los cristianos conservadores por décadas nos hemos resistido a ese tipo de información. Y hemos dicho, imposible, porque la Biblia no habla de eso. No, Imposible, porque Génesis 1.1 y Génesis 1.2 y el hecho de que Dios creó en 6 días y descansó el séptimo día, y esos 6 días literalmente de lo vemos 24 horas, literal. obviamente hemos luchado contra este tipo de cosas, pero el hecho de que siguen entre nosotros, se siguen proliferando y cada vez hay más evidencia Sí, gracias al avance de la tecnología, como lo exacto. es, por ejemplo, los mismos telescopios. Hay telescopios hoy mucho más potentes que lo que había hace 10 años atrás apenas, Exacto. no 100 años atrás, 10 años atrás. Y cosas que un telescopio no lograba divisar o detectar ya es posible. Y se están descubriendo hasta nuevos Sí, planetas, amor. Eso sí. implica que no lo sabemos todo, que hay cosas que sencillamente con el tiempo, a través del tiempo, es que se Y van el revelando. desarrollo de la ciencia, y no solamente planetas, amor. Sabemos que hay huecos negros, es decir, que es tan oscuro que no hay manera de ver qué hay detrás. Es decir, si un, es decir, es algo tan misterioso y que también, como te decía antes, está tan relacionado con el tiempo y el misterio, que es imposible ver a través de eso. Wow. Entonces no podemos decir que somos los únicos y que la Biblia no lo dice y que eso es imposible. Sí, somos bíblicos, sí nos guiamos Correcto. por lo que la Biblia dice, pero no vemos contradicción, porque la Biblia misma habla, amor, también te comentaba que yo me resistía mucho cuando comencé a estudiar la Biblia y que estaba más jovencita y me daba un poco de miedo cuando oía hablar de de Nefilim. los gigantes, de los Nephilim. ¿Tú puedes abundar un poquito acerca de eso? Porque, Por supuesto que sí. Hablando de misterios, también en Génesis capítulo 6, la palabra dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran bellas y decidieron encatar, decidieron tener relaciones con ellas y como producto de esa relación se formaron gigantes, sí, los famosos gigantes. La palabra en hebreo para
gigantes es Nefilim. Nefilim. Y esos Nefilim poblaron la tierra, inclusive según el libro de Enoch, también ellos enseñaron herrería y nueva tecnología, enseñaron a los hombres a valerse, ¿verdad?, de herramientas y de herraduras, etcétera, etcétera, materiales de construcción y etcétera, etcétera. Por otro lado, también tenemos el caso de misterios como lo es las pirámides. Exacto, de eso te iba a Egipto, decir. que uno se pregunta, oye, ¿y los egipcios cómo lograron construir esto? Unas cosas que solamente un bloque de estas piedras tienen más de 12 toneladas de peso, y la precisión y la exactitud en la que fueron colocadas, es imposible, no existía la Denota un tecnología conocimiento. en aquel entonces. Y todo eso también, más los hallazgos recientes, nos dice que tuvieron que tener ayuda. Claro. Alguien les ayudó. No sé si fueron los Nefilim, los gigantes, los ángeles caídos, pero sí la palabra en Génesis 6, efectivamente, Madeline, nos habla de los gigantes. También en Números capítulo 13 les llama los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran todos gigantes, y aunque esta raza se extinguió, vivió entre nosotros y también fueron producto del Nefilim, es decir, de la unión entre los ángeles caídos y los hijos de los hombres. Es como llamarle híbridos hoy. Sí. Muy, muy interesante. También, amor, la Biblia habla del Leviatán. El Leviatán es un monstruo marino. La verdad es que repetidas veces, no solamente Job, sino también en los Salmos y aún en Isaías, se refiere al Leviatán. El Leviatán nunca lo hemos visto, que yo sepa. En otras palabras, existe. Es un monstruo, es una serpiente acuática, marina, pero nunca la hemos visto. Eso en un sentido es un misterio. También sabemos que las profundidades del mar no han sido exploradas completamente, amor. Igual que hablamos del universo, igual que hablamos de huecos negros, de planetas, sabemos también que de las profundidades del mar no se ha podido llegar a todo, a investigar precisamente cada cosa que hay ahí. Entonces, Y hablando de eso, también hay videos que parecen ser genuinos, que han logrado divisar sirenas. sí, Algunas veces uno, cuando era pequeño, veía los muñequitos y sirenas, y uno ingenuamente, ¿y quién pensaría que de alguna manera Dios lo reveló al caricaturista, sí. o de alguna manera u otra, ¿verdad? Alguien pudo prever el futuro, o alguien pudo investigar, no sé, y vino con la idea de la No, sirena, y hoy en día parece ser que son reales. es que precisamente cuando la Biblia habla de monstruos marinos, pues bueno, el artista, acuérdate que siempre es curioso, y ya eso es una información suficiente como para comenzar a imaginar cosas. Como diríamos, no podemos afirmar que sean sirenas, no podemos afirmar, pero sí, probablemente hayan animales en las profundidades que sean muy parecidos, o que tengan, tú sabes, que la imaginación del ser humano haya llevado hasta ahí, porque tampoco queremos afirmar lo que no está científicamente demostrado, ni lo que está precisamente plasmado en la Biblia. Queremos ser claros en eso, no estamos fantaseando ni poniendo en la mente de nadie, queremos dejar abierto más bien la curiosidad y el hecho de que las personas sepan que incluso cosas que se están diciendo hoy por hoy no van en contradicción con la Biblia, amor. Correcto. Es una realidad, y son descubrimientos que, igual que se descubren cosas para cuidar nuestra salud, por ejemplo, para curar nuestras enfermedades, también se están descubriendo cosas que afirman un poco a lo que es el misterio, a lo que es el tiempo. Todo eso es muy interesante. Muy cierto, muy cierto. Interesante. También, sabes, Madeline, que también en la escritura, también en el libro de Job, y también en el libro de los Salmos, se refiere al búfalo. Sí. La verdad es que el búfalo no existía en aquellos entonces, claro. en los tiempos bíblicos. Es que no había una palabra exacta para la palabra reem, que es la palabra en hebreo para referirse a un animal gigantesco, de los cuales los escritores bíblicos tenían conocimiento, o por lo menos que la tradición se refería a ellos. Y el reem
como no había ni hay una traducción literal para Gehem en hebreo, se tradujo en nuestras Biblias como búfalo. Pero tengan en cuenta, y esto no es para robarle autoridad ni autoridad a la Biblia, es que fue sencillamente un término rebuscado para que Claro. tengamos una idea de que se trataba de un animal poderoso. Son las traducciones, amor. Sí, Entonces, refiriéndonos precisamente a que no estamos solos, sabemos que nosotros vivimos en una galaxia que hoy por hoy podemos decir que es un puntico de alfiler en ese mundo que Dios creó. Y como habíamos hablado antes, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de propósito. Yo no creo que Dios vaya a crear un universo inmenso donde nosotros somos un granito de el, arena. ni un granito de arena, una puntica de alfiler, para nada, para dejarlo vacío, para que esté para nada. No, yo no creo eso. Yo creo que si hay una galaxia inmensa, Él tiene un propósito. ¿Cuál es? Sí lo sabemos. Sabemos que Él ha creado mundos, porque incluso Jesús lo dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Amén. Entonces, si Él va a preparar lugar para Es nosotros, correcto. amor, es porque eso está hecho o se está procesando. Y sabemos que hay un lugar hecho grande, inmenso, donde el tiempo es indefinido. Como el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se Exacto. refiere a la Nueva Jerusalén, que es una ciudad ya construida, ya establecida, si se puede decir así, la cual desconocemos, la cual es futura, pero que sabemos que vamos a disfrutar de ella. Claro, Implica que también son cosas que no están bajo nuestra tutela o nuestro control en este momento, pero que sí exacto. sabemos que Dios así lo ha anunciado. Y así hay tantas cosas, amor. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla del Área 51, la famosa Área Ujú. 51 en Arizona, donde se entiende que el gobierno aloja y conserva de manera discreta, secreta, muchos fenómenos que se han dado, aún objetos voladores no identificados. Se dice que allí o platillos voladores están allí guardados y que Sí, están pronto a revelarse al mundo entero. Y aunque no tenemos evidencia concreta de que así sea, el hecho de que por tantas décadas, ¿verdad? Se ha hablado de ello y hay evidencia o indicios de ello, indicios quiero decir, implica que definitivamente no es del todo descartar, exacto. que hay que ser flexible, como digo yo, abierto a esa posibilidad. Y tarde o temprano, se supone que dentro de poco, según también el gobierno de Estados Unidos, se van a liberar estos archivos de cosas secretas, Sí. confidenciales, que en cualquier momento la humanidad se va a enterar. Sí, también sabemos, amor, que hay evidencias a través de las diferentes culturas. Por ejemplo, en la cultura egipcia hay evidencia de que vino alguien. Ellos hablan de dioses que vinieron y enseñaron cosas, que venían con expansiones sobre sus cabezas. Y también tenemos evidencias, por ejemplo, en las cuevas, donde hay dibujos de, Oh, sí, prácticamente tú lo miras y tú sabes hoy que nosotros tenemos el conocimiento que son científicos espaciales, porque increíble. se ve, amor, se ve, Así es, sí, se ve tallados claramente, en la piedra. tallados y pintados en la piedra. También en Centro y Suramérica se han encontrado evidencias también de eso. Entonces, no es, amor, no es casualidad que todo eso esté ahí. Es una evidencia de que hay personas, llamémosles como tú dices, ángeles, conocimiento de Dios, que han venido y han enseñado. Así es. Yo no le llamaría dioses, o sea, No, para la nada. mitología le llama dioses, Exacto. pero pueden ser otra vez ángeles caídos, híbridos, nefilim, no sé, que han venido y han también impactado en la tierra. Y tantos otros misterios. No queremos Claro. abundar ya más en eso. Vamos ahora a entrar a hablar un poquito sobre el tiempo, Sí. pero dentro de los tantos misterios está, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas y, Sí. uf, y todos los misterios alrededor de eso, a naves, es decir, aviones Que han que han desaparecido. desaparecido, etcétera, etcétera. Barcos. Y Sí. hablando de barcos y entrando ahora a hablar también sobre el factor tiempo, que también es misterioso, algo que también hemos visto, o me refiero a videos de YouTube, como también queremos compartir
en esta entrega también algunos videos que ilustran un poquito mejor de lo que estamos hablando. Por igual, también hemos visto videos donde se sabe y se ha documentado vuelos que salieron específicamente de un aeropuerto y por causa del factor tiempo, que es tan abstracto o tan flexible o tan maleable, relativo, o tan complicado o tan relativo, como usted quiera exacto, llamarle, estos aviones no es que desaparecieron, sino que terminaron aterrizando en otra época de la historia y, wow, parece de película, ¿no? Obviamente eso hay que tomarlo con pinzas, exacto. pero el hecho de que no ha sido un solo caso, sino casos documentados en la historia de vuelos que han partido y luego de 2, 5, 8, 12 horas han desaparecido y luego se ha reportado que han aterrizado en otro tiempo. Y Claro, es lo que, como decíamos, amor, es algo que estamos dando un detalle curioso de ese tipo de cosas y lo hemos oído y lo hemos, pero bueno, todavía queda mucho por investigar para afirmar ese tipo de situaciones. Sí, en eso estamos de acuerdo tú y yo porque lo hemos revisado ya varias veces. Em, yo creo que Einstein se refirió también a la relatividad del tiempo. sí, ¿Tú me podías hablar un poquito de eso? sí, en otras palabras, Einstein, Albert Einstein, ustedes saben que fue un genio de la historia, demostró que el tiempo no es exacto. En otras palabras, que así como hablamos de años luz, nos referimos a años luz y nos referimos a la velocidad del sonido, De la luz. ¿ok? Así, dependiendo de la velocidad en la cual tú avances, ya sea en un cohete o ya sea en un avión, ¿ok? Puede haber una dilación, una dilatación Del factor del tiempo. factor tiempo, de modo tal que cuando tú mires tu reloj, obviamente podrá tener unos minutos atrasados o adelantados, dependiendo la velocidad en la que tú estabas viajando. O sea, Sí, que un factor se combina con el otro y eso significa entonces que simultáneamente no significa la misma hora, exacto. el mismo tiempo en particular. Eso otra vez es un misterio, es difícil de explicar, pero sí está comprobado que el factor es variable. Factor variable. El tiempo es un factor variable. En otras palabras, que Sí. no siempre será de la misma, con la misma exactitud. Hemos hablado también de que casos como el hecho de que aún en el mismo planeta Tierra, Ujú. y ni siquiera hablar del planeta Tierra, aún en Estados Unidos, por ejemplo, hay 4 horas diferentes. Exacto. Y eso implica que hay que ajustar el reloj dependiendo de donde tú te encuentras. Obviamente, estamos a 3 horas de diferencia de California, pero a mucho más horas de diferencia de Hawái. Pero a la misma vez, en el Sí, estado de Tennessee, por ejemplo, hay 2 horas diferentes. No sé si sabías exacto. que aún en la Florida, aquí donde vivimos, hay 2 horas diferentes también. La frontera con Georgia tiene una hora diferente a la frontera aquí Exacto. con Miami, aquí a la ciudad de Miami. Y todo implica que ha habido que hacer ajustes de tiempo por Exacto. causa de la localidad, lo que significa que el factor tiempo no es independiente por sí mismo, sino que también está ligado o depende de otros factores y Exacto. circunstancias. Sencillamente lo que estamos diciendo es que Dios inventó el tiempo. Es Exactamente. una invención. Nosotros, obviamente, como seres humanos, estamos confinados al tiempo y al espacio Ujú. y se nos es difícil asimilar y procesar todas esas cosas porque entendemos que envejecemos, por ejemplo. Exacto. Y el hecho de que envejecemos nos da esa sensación de que efectivamente El tiempo va el pasando. tiempo va pasando y una muestra y evidencia de eso es que yo tenía 40 años, ahora tengo 46, ahora tengo 52, ahora tengo 62, tengo más arrugas, tengo más achaques. Y obviamente Dios fue que decidió que dentro del tiempo íbamos a envejecer, pero hay una manera de estar en el tiempo sin envejecer. En otras palabras, Dios tiene la capacidad de colocarnos, si Él quiere, en un tiempo o en un planeta o en una dimensión Exacto. donde podremos vivir
De hecho, Él en lo los tiempos promete. bíblicos, Matusalén vivió 969 años. Ujú. Lo que implica entonces que ese mismo Dios que permitió que Adán, que Matusalén y que tantos otros viviesen y que aún Sara diera a luz a A los los 90, 90, Dios mismo puede revertir el tiempo. ese tiempo, si se le puede llamar Claro, tiempo, y permitir que otra vez los seres humanos, si Él quiere, si es su voluntad, si está en su libérrima voluntad, el que nosotros nuevamente podamos ser no solo nonagenarios, sino milenarios exacto. Y de hecho tenemos la promesa de que vamos a ser eternos, también. de una eternidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tiempo es relativo, el tiempo es algo que Dios creó para el hombre, para organizarnos y para enseñarnos que, es decir, más bien para planificar la salvación del ser humano, es decir, de Correcto. esa creación que él tenía y que la hizo linda y la hizo buena. Él quería que nosotros fuéramos redimidos y por eso nos estableció en un tiempo, eh, a mi criterio. Yo lo veo de esa manera, no sé tú que eres teólogo, ¿cómo lo ves? Sí, Madeline, la verdad es que obviamente dado que el factor tiempo o el tiempo fue inventado por Dios, un versículo bíblico que efectivamente apoya eso es Hechos 17:26, donde el apóstol dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Exacto. para que habiten sobre la faz de la tierra. Y oye qué interesante lo próximo, dice, y les ha prefijado el Habitación. orden de los tiempos, Ujú. les ha prefijado, es decir, nos ha confinado, nos ha destinado a lo que es el factor tiempo y dice, y los límites de su habitación. Estamos limitados. Dios Sí. mismo decidió hacerlo así. Una vez precisamente yo, curiosamente, compartí una publicación en Facebook, en los medios sociales, sobre qué hubiese sucedido, el caos que sería, amor, si Dios no hubiese decidido limitarnos, ponernos Exacto. límites. Digamos, por ejemplo, que no hubiera inventado el sueño, que nosotros estuviéramos permanentemente, no las 24 horas, sino permanentemente despiertos. Yo le llamaba caos. El hombre necesitaba y Dios necesitaba limitar al hombre y darle 6, 7, 8 horas de sueño Claro. como una especie de pausa en el tiempo Sí. para que el hombre se librara, oye bien, de accidentes o de ociosidades que serían la orden del día si no tuviese una Sí, pausa, qué si ese interesante, tiempo no se pausara. muy Y interesante. mucha gente le resultó interesante, era asunto, curiosidad mía, pero también yo sí creo que Dios, que es un Dios de orden, para evitar el caos Claro. en el ser humano, dándole tiempo indefinido o no dando pausas como lo es el sueño, sería realmente un desastre. Pero parte de la Sí, organización y el hecho de que Dios nos limitó dentro de nuestra habitación tiene que ver aún con el sueño que Dios nos da. sí, amor, y no entra en contradicción que el tiempo Dios lo limitó, pero también es relativo, porque, por ejemplo, nosotros pensamos en el nacimiento de un niño, por ejemplo, y comenzamos a contar el tiempo de su edad Uh a -huh. partir del nacimiento. Sin embargo, sabemos por la misma palabra que Dios, que dice que ya nosotros estábamos, es decir, que como somos creación de Dios, Él nos vio desde el vientre de nuestra madre y Él puso alma, aliento de vida ahí dentro de Interesante. ese lugar. Entonces, empezamos a contar a partir de que el niño llora, respira por primera vez, pero sin embargo hay un tiempo que está transcurriendo dentro del vientre de la madre. Así es. Y amor, mucho más curioso, que también está en investigación y que no lo vamos a afirmar 100%, pero sabemos que ese huevito estaba dentro del vientre de la madre, es decir, no del vientre, pero es decir, cuando mi madre estaba en el vientre de mi abuela, ya yo estaba ahí dentro, Wow. porque todos los huevos están desde que se concibe la madre, la niña, Increíble. y cuando nace, entonces da lugar, cuando llega el momento, nace y crece y ya va el momento de concebir, pero ya ese huevo estaba ahí, entonces ¿qué edad tengo? Sí, ¿Ah? sí. Entonces es relativo, amor.
Así es. Eso es interesante. Yo creo que, a propósito, Sí, podríamos en otra entrega referirnos a ese tipo de factores que, aunque sí, tienen que ver con el tiempo, también van más allá. es un misterio Tienen también, unas amor. Porque, perspectivas y que, interesantes. exacto, una perspectiva interesante, pero que no entra en contradicción, porque el Señor lo está diciendo. ¿Por qué nosotros no podemos quitar a un niño del vientre? ¿Por qué? Porque sabemos que ya ese niño tiene vida, que Dios le ha puesto, que está predestinado, no sé si decir esa palabra predestinado, Sí, pero ya está diseñado. Ya Él ha dicho, esa persona viene y ha permitido que esté ahí. Entonces, estamos es, de acuerdo. amor, es súper interesante, no va en contra de lo que el Señor dice. Así es, así es. En otras El palabras, arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica es uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del mundo, y la cueva de Altamira es la joya de la corona. Pero no está sola. Junto a ella hay otras 17 cuevas en el norte de España que también albergan increíbles muestras de arte rupestre, y es por ello que todas ellas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Unas cuevas repartidas entre Cantabria, Asturias y el País Vasco, y juntas forman un conjunto único y espectacular. ¿Te imaginas vivir en esa época? Nuestros antepasados sapiens no solo cazaban y recolectaban, sino que también dedicaban tiempo a crear arte. En las paredes y techos de estas cuevas encontramos bisontes, caballos, ciervas y otros animales pintados con una precisión y un realismo que nos deja sin palabras. Pero antes de sumergirnos en las maravillas específicas de la cueva de Altamira y sus compañeras, vamos a ponernos en contexto para entender mejor la importancia de estos hallazgos. Primero, debes saber que el arte rupestre paleolítico se desarrolló desde que los primeros Homo sapiens llegaron al continente, hasta el final del Paleolítico Superior. Y la cornisa cantábrica, esa estrecha franja en el norte de España que abarca Cantabria, Asturias y el País Vasco, se convirtió en un verdadero epicentro de esta actividad artística. Aquí, en un entorno privilegiado por su clima templado y su abundancia de cuevas, se desarrolló uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes del mundo. Esta región fue un refugio ideal durante las duras épocas glaciales, proporcionando abrigo y recursos a los primeros humanos modernos que habitaron Europa. Y ahora hablemos de las cuevas en sí. 10 de ellas se encuentran en Cantabria, 5 en Asturias y 3 en el País Vasco. Y cada una de estas cuevas nos ofrece una ventana única al pasado, con sus propias particularidades y estilos artísticos. Pero todas ellas comparten un elemento común. Nos muestran la capacidad artística y simbólica de los humanos de aquella época. Y la principal de estas cuevas, la cueva de Altamira, desde su descubrimiento en el siglo XIX, rápidamente se reconoció su importancia. Y es que en sus paredes y techos se conservan algunas de las obras más impresionantes de la prehistoria. Y es por eso que en 1985 la cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y como os he dicho, en 2008 esta distinción se extendió a otras 17 cuevas de la cornisa cantábrica, subrayando la importancia y la extensión de este fenómeno artístico. Ahora sí, ¿qué habrán querido plasmar los primeros nómadas que estuvieron en este lugar hace más de 25,000 años al dibujar este objeto? Si ustedes lo observan, parece un platillo, alrededor tiene unas líneas como si se tratara de destellos, y justo al lado se ve una persona que está como volando a un lado, como si lo estuviera abduciendo. Esta pintura rupestre se encuentra en una cueva, en un sistema de cuevas, aquí en la ciudad de Oaxaca, bueno, muy cerca de una comunidad llamada Mitla. Es un sistema de 5 cuevas en las cuales se encuentran pinturas rupestres que datan de la prehistoria, como les digo, casi más de 30,000 años. Aquí se encontraron vestigios de los primeros granos que logró el humano domesticar, y también cómo en estas cuevas tuvo ya la necesidad de plasmar, de dibujar lo que veía. De hecho, en algunas partes de la cueva se alcanzan a ver manos pegadas, y también en unas partes muy altas hay otros dibujos. Actualmente el municipio de Mitla ofrece caminatas por esta zona que ya se encuentra resguardada por ellos, y es interesantísimo poder ver pues estos vestigios prehistóricos que son únicos y que tenemos la fortuna de poder visitar, no tocar, pero sí ver de muy muy cerca en este lugar llamado Mitla, en este sistema de cuevas, como les digo, donde hay vestigios
prehistóricos que datan de más de 30,000 años. Podemos decir entonces que Dios es atemporal. Atemporal Exacto. significa que no está confinado al tiempo ni al espacio. Él fue quien lo inventó y eso significa que Él conoce el futuro, que Él maneja el futuro, que Él sabe ya lo que va a suceder. No porque tenga una premonición del futuro, sino porque Él ya lo vivió. Exacto. ¡Wow! Qué Porque difícil es explicar Y eso. porque está en un eterno presente, amor. Un eterno presente. Él nunca va a estar en un pasado ni en un futuro, Él está en un eterno presente. Como dice la misma Biblia, lo que nosotros creemos por tardanza, no lo es así, sino Así que es. Él está en un presente eternamente. Porque para él, dice el apóstol Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Difícil, ¿verdad?, de nosotros procesarlo con nuestra mente finita, pero realmente así es. Y Eclesiastés, Salomón también lo ilustra en capítulo 3, versículo 15, cuando dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Parece como un trabalenguas, ¿no? Exacto. Y Dios restaura lo que pasó. ¡Wow! O sea, ¿qué es lo que está ya Salomón desde hace tantos siglos diciéndonos? Exacto. Que efectivamente Él está en control de su creación y parte de su creación fue el tiempo. El tiempo es un invento. El tiempo, yo lo podría ilustrar como una cinta magnetofónica o una película. Una película que puede ser rebobinada o puede ser adelantada. Eso significa que Dios tiene la potestad de adelantar nuestra vida en esa película y Él mismo puede ver, si se puede decir así, de una manera, ¿verdad?, con sus márgenes de error y con su subjetividad de ilustrar, pero es como si Él le diera hacia adelante a esa película y entonces puede ver qué yo voy a hacer, qué voy a estar haciendo mañana. Exacto. Lo que significa que ya todo está escrito. Uf, eso es otro tema, pero sí, realmente tiene mucha tela que cortar, pero muchas muy aristas. interesante. Pues la verdad es que no queremos extender mucho este programa, ya debemos ir cerrando, pero si hay algo que queremos que usted recuerde de todo esto respecto a lo que hemos discutido, respecto a los elementos misteriosos y también al factor tiempo, es que como Dios fue el creador del tiempo, Él está en control. Él es soberano y como soberano, Él tiene control de todo lo que ha creado. Eso significa, Madeline, que efectivamente nosotros no debemos estar ansiosos, ¿verdad? No, para nada, no debemos estar ansiosos porque sabemos que al final tenemos la redención y tenemos la vida eterna. Así que Dios está en control. Todo está escrito, en otras palabras. Por eso el Apocalipsis también nos revela exactamente lo que ha de acontecer. Hay que entender que las cosas van a suceder en el kairos de Dios. Kairos es la palabra en griego para referirse al tiempo exclusivo de Dios, a diferencia de la palabra cronos, que es la palabra en griego para referirse al tiempo del cual nos hemos referido. Y como de donde viene la palabra cronómetro o cronograma, realmente es en el kairos de Dios en que tenemos que esperar. El tiempo de Dios, entendiendo que todo lo que Él ha prescrito y prefijado que ha de acontecer, va a acontecer. Así es que le agradecemos que ustedes se comuniquen y se conecten con nosotros, nuestros queridos seguidores de Pegadia Podcast. Recuerde suscribirse a nuestro canal y dejarnos un like, ¿verdad que sí? Sí. Así y es recordar también que hay pozos de la curiosidad, hay pozos del misterio, hay pozos de la sabiduría y hay pozos del tiempo también, amor. Como también hay pozos donde Dios está en control de todo. Y eso lo sabemos los cristianos, pues no debemos estar ansiosos para nada en si el tiempo, en si en los misterios, en si el universo, simplemente pensar que Dios está en control. Estoy de acuerdo. Así es que muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones. Gracias. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos
y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.